Los Durst son una familia adinerada de Nueva York conocida por su negocio inmobiliario. Son propietarios de importantes edificios en Manhattan, pero su apellido se hizo especialmente famoso, no solo en esa ciudad, sino en todo el país, y también más allá de sus fronteras, por uno de sus miembros, Robert, y no tenía nada que ver con sus negocios. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Seymour Durst, quien amasó una fortuna calculada en $4.400 millones, tuvo 4 hijos con su esposa Bernice, 3 varones y una niña. Robert Alan, de quien hablaremos el día de hoy, nació el 12 de abril de 1943 y era el mayor de todos ellos. Tenía apenas 7 años cuando vio a su madre por última vez, momentos antes de que se lanzara al vacío desde el techo de la mansión familiar. La trágica muerte de su madre y un padre ausente tuvieron un efecto negativo en el desarrollo del niño. Los especialistas que atendieron al pequeño encontraron que sufría de una profunda ira, que le podía llegar a provocar importantes problemas psicológicos. El padre de Robert decidió no seguir un tratamiento psicológico para su hijo, y mientras creció, Robert trató de dejar atrás su infancia y se centró en su vida universitaria, terminando una licenciatura y un posgrado. En el año 1971, Robert, de 28 años, conoció a la que sería su primera esposa, Caitlin McCormack, una joven 10 años menor que él. En enero de 1972, los enamorados comenzaron a vivir juntos en Vermont, donde abrieron una tienda de comida saludable. 2 meses después, Robert le pidió matrimonio a la mujer y en 1973 se casaron. Al poco tiempo, la pareja vendió la tienda y él comenzó a trabajar en la empresa de su padre, a pesar de que realmente ese negocio no le resultaba nada atractivo. Si bien los primeros meses de matrimonio habían sido muy buenos y la pareja parecía muy feliz, poco después de que Robert comenzara a trabajar para su padre, cambió su actitud por completo. Según le contó Caitlin a algunos amigos, el hombre se volvió muy controlador y también muy impulsivo. Cuando Caitlin conoció a Robert, ella pensaba que era un hombre muy controlado, que sabía gestionar sus emociones y además de eso, que siempre hablaba las cosas antes de asumirlas. Pero mientras más iba conviviendo con él en el matrimonio, se daba cuenta que eso solamente era una fachada, que el verdadero Robert era un hombre muy inseguro y que además quería que ella siempre estuviese a su lado. Caitlin comenzó a dejar de ver a sus amigos y poco a poco pasaba más tiempo con Robert y menos con otras personas. Evidentemente sus amigos y familiares estaban muy preocupados por ella. La chica incluso llegó a decir que en alguna que otra ocasión Robert se había comportado de manera violenta con ella. La actitud dominante de Robert hacia Caitlin llegaría a su punto máximo la noche del sábado 30 de enero de 1982. Esa noche Caitlin, quien estaba estudiando medicina en la escuela Albert Einstein en Nueva York, asistió sola a una reunión. Mientras la mujer, que en ese momento tenía 29 años, compartía con sus amigos, él la llamó insistentemente, por lo que ella al final decidió abandonar la reunión temprano. Esa sería la última vez que la verían. La estudiante de medicina desapareció y nunca más se supo de ella. Según la versión de Robert, ese fin de semana la pareja había decidido pasarlo en una casa de campo que tenían a las afueras. A las 7:30 de la noche, Caitlin regresó de la reunión en casa de su amiga.
Le comentó a Robert que quería regresar a su apartamento en Nueva York porque tenía algunas cuestiones sin terminar muy importantes. Según comentó el hombre, él a las 8:30 de la noche llevó a Caitlin hasta la estación del tren. La dejó en este lugar y él volvió a la casa. Cuando regresó se encontró con uno de sus vecinos y se tomaron algunas copas de vino. Estuvieron hablando durante un tiempo y luego el hombre regresó a su casa. Comenta que estando en su casa recibió una llamada de su esposa diciéndole que ya había llegado al apartamento, por lo cual supuestamente él se quedó muy tranquilo. Robert dijo que le pareció extraño cuando el día siguiente su esposa no se comunicó. Y es que en efecto la persona que reportó la desaparición de Caitlin fue el propio hombre. Él dijo que no tenía nada que ver en lo que había pasado y su hipótesis era que la joven mujer se había cansado de su matrimonio y había decidido escapar. Pero para muchos familiares y amigos de la chica esto era imposible. Caitlin no era una persona que huía de sus problemas, sino que los enfrentaba. Y además, si quería huir de Robert, todos pensaban que tendría que haberle dicho a alguna persona de confianza lo que iba a hacer. No iba a dejar a todas las personas que se preocupaban por ella angustiados debido a su desaparición. Pero para la policía no había ninguna pista que ligara a Robert con la desaparición de su esposa. Además de eso, no se encontró sangre, no se encontró un cuerpo o las pertenencias que ella llevaba esa noche. Así que sin pruebas y evidentemente sin un cuerpo, no se podía hacer mucho. Con el paso de los meses, la mujer fue declarada muerta, pero nunca se llegó a llevar un caso por su desaparición como algo criminal. Los años fueron pasando y el caso de Caitlin tuvo poca cobertura por parte de la policía. Incluso llegó a cerrarse. En noviembre del año 2000, transcurridos 18 años desde la desaparición de Caitlin McCormack, el caso fue reabierto. Para poder evitar una condena, un exconvicto llamado Timothy Martin ofreció información según la cual la mujer había sido asesinada por su esposo en la cabaña en la que estaban pasando ese fin de semana en 1982. Los aportes que dio Timothy Martin condujeron al inicio de nuevas investigaciones de campo en búsqueda de evidencias, tanto en ese domicilio, que para ese momento ya no era propiedad de la familia, como en el lago cercano. Pero esos esfuerzos no llevaron a nada. Paralelamente, los detectives procedieron a realizar algunas entrevistas a personas que habían estado involucradas en la primera investigación. Una de estas personas era una mujer de nombre Susan Berman. Susan Berman era la hija de un mafioso de Las Vegas y escritora de temas criminales. Era una amiga muy cercana de Robert desde sus años universitarios. Las personas que conocieron a Susan la describen como una persona divertida y también comprometida y leal con sus amigos. En el momento de la desaparición de Caitlin, Susan había actuado como una especie de vocera de Robert. Al reabrir el caso para los agentes, se hizo obligatorio conversar con Susan para poder repasar todo lo que había sucedido en esos días, por lo cual la contactaron para entrevistarla. Pero esto no ocurrió. Antes de que los investigadores volaran a California, que era donde Susan estaba viviendo, y concretaran un encuentro, Susan apareció muerta en su casa en Los Ángeles. El 24 de diciembre del año 2000, luego de que un vecino alertara a la policía sobre una puerta exterior que llevaba horas abiertas en su casa, la policía ingresó al domicilio y halló su cuerpo en el piso con un disparo en la cabeza. Al conocerse la noticia, la primera reacción del público fue asociar este hecho a los vínculos que tenía Susan con la mafia y al libro en el que narraba su vida como hija de un mafioso. Pero al día siguiente de encontrar el cuerpo, la policía recibió una nota anónima. En esta nota estaba escrita la dirección de Susan y la palabra cadáver.
Era algo que no era peculiar en los mafiosos o en las personas que querían cobrar venganza. Además, casi todo el mundo ya sabía que se había encontrado el cuerpo de Susan, por lo cual comenzaron a pensar en una hipótesis diferente. Robert Durst de esta forma se puso de nuevo bajo los reflectores por el asesinato de su mejor amiga. Muchas personas creían que él tenía algo que ver con esto, pero de nuevo la policía no tenía muchas pistas como para poder siquiera interrogar al hombre. Buscando alejarse de los reflectores y de muchas personas que incluso lo seguían, él decidió mudarse a Galveston, en Texas. Estando allí tenía varios problemas con sus vecinos, especialmente con un hombre llamado Morris Black. Mientras estaba viviendo en este lugar, Robert asesinó a Morris, lo desmembró y tiró sus restos a la bahía. El caso de Morris llegó a oídos de la policía y comenzaron a investigarlo cuando unas personas encontraron unos restos dentro de una bolsa negra en la bahía. En la playa y también flotando en el agua había más bolsas con diferentes partes de un solo cuerpo humano. La policía en ese momento logró recuperar todas las partes del cuerpo a excepción de la cabeza. Y en ese momento tenían que comenzar a pensar quién era esa persona y quién le había hecho eso. Sin tener la cabeza, la identificación se hizo bastante complicada. Y además de eso, no había ninguna desaparición reportada los días anteriores. Así que poco a poco tuvieron que ir analizando las pistas hasta llegar a las pruebas que permitieron que se pudiera identificar a víctima y asesino. Dentro de una de las bolsas había una nota de entrega con fecha 26 de septiembre del año 2001, en la cual se podía leer una dirección. El siguiente paso de los investigadores fue dirigirse al lugar señalado. El propietario, un hombre llamado Klaus Dillman, alquilaba 2 de los apartamentos del inmueble. Uno, según él comentó, lo ocupaba una anciana muda llamada Dorothy Siner y el otro Morris Black. Morris Black era el nombre que también se había encontrado en una identificación que estaba con las partes del cuerpo. Al corroborar con las huellas digitales, la policía llegó a la conclusión que en efecto la víctima era Morris Black. Al ingresar al apartamento de Morris, el espacio lucía limpio. Sin embargo, en la cocina hallaron algunas manchas de sangre. El piso tenía marcas que parecían producidas por objetos filosos. Así que los agentes llegaron a la conclusión de que esa era la escena donde la mutilación se había ejecutado. Tratando de buscar más evidencias, la policía comenzó a buscar en los cubos de basura. Uno de los cubos de basura que había fuera del edificio era compartido por los 2 apartamentos que el dueño alquilaba. Encontraron muchas cosas de Morris, varias correspondencia y publicidad que él había tirado a la basura, notas de pago y recibos. Pero encontraron el recibo de una óptica que les hizo pensar que la vecina anciana muda de este hombre en realidad no lo era. El recibo de la óptica estaba a nombre de Robert Durst. Dentro de ese bote de basura también encontraron otros recibos que eran de la compra de una sierra y de algunos cuchillos, así como de material de limpieza. En ese momento Robert comenzó a considerarse el principal sospechoso del asesinato de Morris, y no era la primera vez que el hombre estaba en el ojo de la policía. Estos antecedentes hicieron que los agentes lo buscaran con mucha rapidez y al final el hombre fue aprehendido. El juez le impuso una fianza de $250,000. Para ese momento Robert se había casado de nuevo en secreto en el año 2000. Fue su nueva esposa llamada Debra quien pagó esta fianza para que él saliera de la cárcel. Y sorpresivamente, más allá de esperar el juicio en casa, en la primera audiencia Robert no se presentó. El hombre había salido del estado y en ese momento comenzó a ser considerado como un fugitivo.
Durante varios días, Robert estuvo quedándose en distintos hoteles de paso, en los cuales utilizó varias identificaciones falsas que tenía y además pagaba siempre en efectivo para no dejar un rastro. Pero sorpresivamente, un día parecía que Robert quería ser arrestado y le puso las cosas muy fáciles a los agentes. Robert fue atrapado en una tienda ubicada en Pensilvania, donde a pesar de tener $38,000 en efectivo en su poder, decidió robar un sándwich de pollo de $6, lo que para muchos era un indicativo de que quería ser atrapado. El hombre de 58 años fue llevado a Texas para enfrentar su juicio por el asesinato de Morris Black. Robert se declaró inocente de todos los cargos y alegó que se encontró a su vecino con un arma dentro de su apartamento. Según él, quería matarlo, ante lo cual se inició un forcejeo que terminó con un disparo accidental que le había quitado la vida a Morris. Robert dijo que estaba muy asustado y que por eso desmembró el cuerpo, ya que con todo lo que había pasado en su vida anterior, pensaba que la policía seguramente no le iba a creer. Según el fiscal, lo que había hecho Robert era planificar este asesinato para usurpar la identidad de Morris Black, que en el momento de los hechos tenía 71 años. Por su parte, la defensa se apegó a lo que Robert había dicho y dijo que todo había sido accidental. Los fiscales trataron luego de esto de demostrar que Robert era un asesino metódico, que había cortado el cuerpo de su vecino y luego arrojó los restos a la bahía. Robert afirmó que luego de haberle quitado la vida a Morris, tomó demasiado alcohol y que ni siquiera recordaba haber cortado su cuerpo. El jurado deliberó por 5 días después del juicio que se había prolongado 6 semanas. El veredicto se dio a conocer el 11 de noviembre de 2003 y sorprendió a muchos. El jurado encontró a Robert inocente. Para ellos todavía existían algunas dudas razonables que la fiscalía no había podido rellenar. A pesar de haber sido encontrado inocente en este proceso, cuando culminó se reavivó la desaparición de Caitlin, de la cual él siempre había sido el principal y único sospechoso. Los años siguieron pasando y parecía que Robert Durst iba a ser un hombre libre para siempre. El 3 de diciembre de 2010 se estrenó en las salas de cine norteamericanas el largometraje en castellano titulado Todas las cosas buenas. La película, protagonizada por Ryan Gosling y Kirsten Dunst, señala la historia del hijo de un magnate inmobiliario de Nueva York, que se enamora de una joven de clase media. Estos se casan y deciden abandonar la gran ciudad para probar la vida en el campo. Con los años la relación se torna tóxica y él comienza a ser violento con ella. La mujer termina desapareciendo misteriosamente y luego el personaje se convierte en sospechoso de otros crímenes. Para muchos era evidente que la película estaba basada en la vida de Robert, pero él no se molestó por esta personificación de él en pantalla. Dijo que le había parecido muy bien el filme y que era algo muy empático con él y que mostraba otra realidad, a pesar de que había ciertas cosas que no le habían parecido. En la película muestran al personaje supuestamente de Robert, porque en realidad nunca se confirmó al 100% que la película era sobre él, matando a un perro, cosa que él dijo que él jamás haría, pero quedó tan encantado con que se llevara su vida a la pantalla grande que se comunicó con los productores de la película. Les dijo que estaba dispuesto a dar una entrevista. Los productores de la película decidieron conversar con HBO para que ellos hicieran un documental sobre la vida de Robert y él pudiera dar su versión de todos los hechos de los cuales se le había estado culpando por años.
Robert aceptó dar varias entrevistas y que una serie documental fuese emitida en los Estados Unidos para que, según él, su mensaje llegara a todas las familias del país. Pero estas ganas de Robert de tener la atención pública serían su perdición. Tras grabar una de las últimas entrevistas para el programa, el micrófono que portaba Robert se quedó encendido mientras él iba al baño. Una vez llegó al baño, comenzó a hablar solo, y el equipo grabó lo que se decía a sí mismo. El hombre dijo: "Ya está, te descubrieron. ¿Qué hiciste? Pues matarlos a todos, por supuesto". There it is. You're caught. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Esta totalmente inesperada confesión se produjo después de que Robert fuese enfrentado en cámara con una nota escrita con su puño y letra. La grafía era igual a aquella carta anónima que había alertado a la policía sobre el cuerpo de Susan en el año 2000. Y además había un pequeño pero significativo detalle. En ambas notas él había escrito Beverly de manera equivocada con una E de más. En ese momento, Robert se sintió enjaulado por los entrevistadores y fue así como fue arrestado en el año 2015. En esta ocasión debía responder por la muerte violenta de su amiga Susan. Su aprehensión se llevó a cabo en Nueva Orleans, horas antes de la difusión del episodio final del programa de HBO. Durante una audiencia previa para determinar si el empresario iría a juicio por el asesinato, la fiscalía mostró fotos de la autopsia de la víctima y el testimonio de varios testigos y también de expertos. El imputado pidió testificar en su defensa. Durante el testimonio se vio forzado a admitir que mintió bajo juramento, con lo cual perdió toda credibilidad ante el jurado. Estando en el estrado, Robert aseguró que él no había asesinado ni a su esposa Caitlin ni a su amiga Susan, pero sí dijo que había visto el cuerpo de Susan antes de que la policía llegara a su casa. Robert comentó que ese día él quería ir a hablar con Susan. Al final de cuentas, ella era su mejor amiga y los medios estaban volviendo a hablar de la desaparición de su esposa, así que él quería conversar con ella y que le diera algún consejo. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta semiabierta. Él entró y encontró el cuerpo de Susan. Estaba muy asustado por lo de la desaparición de Caitlin y todo lo que estaba pasando en ese momento, así que decidió que lo mejor no era llamar a la policía y escribió la nota para que encontraran el cuerpo al día siguiente. Robert no contaba con que el vecino también se daría cuenta de esa puerta semiabierta y que al final sería él quien terminaría llamando a la policía y que su carta no sería recibida hasta el día siguiente. Robert dijo que era una víctima de las circunstancias y que él jamás se había comportado como una mala persona ni que tampoco había sido violento, que todo eso parecía una caza de brujas en contra de él. Pero el hombre ya había admitido con anterioridad que había mentido bajo juramento en el juicio de Morris Black, así que todo lo que dijo allí parecía nada para el jurado. El viernes 17 de septiembre de 2021, la justicia se anotó una victoria en la larga historia contra Robert Durst. El millonario de Nueva York fue declarado culpable por el homicidio premeditado de Susan Berman ocurrido el 23 de diciembre del año 2000. Por su parte, el 24 de septiembre de 2021, los abogados del hombre de 78 años introdujeron una moción al Tribunal de California solicitando un nuevo juicio. Para ellos no había evidencia legal suficiente para establecer que Robert había asesinado a Susan. También alegaron que el tribunal no debió permitir que los miembros del jurado vieran el documental de HBO.
El jueves 14 de octubre de 2021, Robert Durst fue condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional por el asesinato de su mejor amiga en el año 2000, ya que la moción de sus abogados no llegó a término. El caso de Caitlyn, por su parte, no ha sido resuelto, y no hay muchas esperanzas de que Robert confiese qué pasó con la joven aquella noche en la que desapareció. Como parte de la información de la estadía de Robert en la cárcel, se supo que el 16 de octubre de 2021 el hombre fue llevado al hospital debido a que se había contagiado de COVID-19. Por su estado de salud bastante deteriorado y además su avanzada edad, en la cárcel pensaban que él estaba en peligro si no era internado. Y unos días después, el 18 de octubre, se informó a través del abogado del hombre que estaba conectado a un ventilador de respiración artificial. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso con una condena muy reciente y con un hombre que está ahora en el hospital debido a esta enfermedad que ha venido a nosotros desde hacía ya algunos años y al final de cuentas pues llega a afectar a muchas personas. Robert es una persona con un estado de salud no muy bueno y además de avanzada edad, así que el pronóstico que le dan los médicos no es nada bueno. En los próximos días seguramente sabremos más sobre su salud. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En las redes sociales me encuentran como LesmaVR y en la descripción de este video habrá algunos canales en los que participo y también canales amigos los cuales pueden ir a ver y también ver todo el contenido que tienen. Les va a gustar bastante porque lo hacen de una manera excelente. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.